¿Cuál debe ser o cuál es la duración óptima para mis episodios? Yo te voy a dar una formulita para que lo puedas calcular. Claro, vamos con ello. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 41 de esto... No, sí, 41. Ah, sí, 41. De Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, que estamos ahí cada día dándonos apoyo. También creador del servicio audipod.net y del curso creaunpodcast.pro, que por cierto hoy finaliza la oferta con un 50% de descuento para adquirir este curso o los otros cursos que tengo. Si eres miembro de alguno de ellos. Es decir, si adquiriste el curso Crea un Podcast Nivel Pro y quieres el curso de Crea y Lanza tu Negocio Online, 50% de descuento. Si es viceversa, 50% de descuento. Si vienes de la Academia Kaizen, 50% de descuento. Si quieres ir a la Academia Kaizen, 50% de descuento por acceso a todo por un año. Así que aprovecha, ponte en contacto conmigo en las redes sociales o donde sabes que yo te pueda contestar y ver tu notificación para darte tu cupón especial. Bien, en el episodio de hoy, que tenemos compañía, por cierto, porque están reparando cerca, vamos a conversar sobre cuál es la duración óptima para los episodios de tu podcast. Ok, esto es también una pregunta muy frecuente cuando estamos en formación. Cuando yo doy los talleres, me preguntan ¿cuál debe ser la duración óptima? Ok, hay dos respuestas. La respuesta corta es depende, o realmente no es depende, es cualquiera. La respuesta es cualquier duración puede ser la óptima. Ya, puede ser. Y hay otra respuesta que es un poco más estratégica, que es con la que yo trabajo. Cuando digo que cualquiera, me refiero a que como en el podcast no hay un límite de duración de nada, no hay límites. Tú puedes hacer un podcast de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, como la puedes hacer de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ahora bien, ese cualquiera tiene que ver con, está más centrado en tu gusto de producir tu podcast. Es decir, está enfocado en ti. Entonces tú dices, yo te diría, bueno, si tú no quieres hacerlo de manera estratégica, hazlo como quieras. Porque estás pensando básicamente en ti. Tú dices, yo quisiera hacer este podcast de 1 hora. Porque yo entiendo que puede ser útil de 1 hora, porque yo tengo mucho que decir. Bien, si es pensando en ti, la respuesta es cualquier hora, cualquier duración es óptima. Ahora, si es pensando en la audiencia, ahí yo tengo algunos criterios a tomar en cuenta que te los voy a compartir y que pueden serte útil. ¿Por qué? Porque si estás pensando en la audiencia, estás pensando entonces en que les beneficie a ellos y tú puedas luego llevar a la audiencia a otro plano, que puede ser, por ejemplo, el de monetizar. Es difícil que tú, haciendo un podcast pensado en ti, es difícil monetizarlo porque la gente se da cuenta de que el único que se lo disfruta probablemente el podcast eres tú. Entonces, a la hora de querer ofrecer algo, si es que tienes mucha audiencia, porque muchas veces cuando el podcast es muy centrado en el podcaster, la gente no suele seguirlo, y esto te lo digo por experiencia. Ya la gente se da cuenta. Yo, por ejemplo, he escuchado podcasts de comedia donde solo los chistes son internos y los chistes son en códigos que solo entienden los conductores. Y yo digo, si yo no voy a ser parte del chiste, si no me van a hacer reír a mí que estoy escuchando, no los escucho. ¿Ya? Y yo creo que esa es una actitud mía como consumidor de podcast, que soy consumidor desde el año 2007. Entonces, imagínate cómo puede reaccionar el público. Entonces, yo sé que tú estás interesado en hacer un podcast para los demás, para servir, para ser útil.
Y útil no importa cuál sea el objetivo, ya sea entretener, ya sea educar, ya sea formar o informar, ¿ya? Entonces, en ese caso, el criterio que yo tengo en cuenta, o los criterios, es que mientras menos dure, mejor, ¿ya? Claro, que no sea tan corto que no se pueda saborear el episodio, pero que no sea tan largo que la persona que te descubre por primera vez, antes de hacer clic en play, diga, ay, tantos minutos para escuchar este episodio que nunca he escuchado, mejor no escucho nada. Es decir, si lo vemos de una manera estratégica, lo ideal sería dar un tiempo que sea, digamos, que le permita a la persona que va a hacer clic en play, decir, bueno, no dura tanto, voy a hacer tal actividad, esa actividad me puede tomar más o menos esos minutos, por tanto lo voy a escuchar y no tengo que pararlo para escucharlo luego. Aunque yo sé que el podcast tiene la facilidad y la ventaja de que la gente puede escucharlo después y puede darle a pausa cuantas veces quiera, pero el que es nuevo escuchando podcast va a querer consumir ese tema de una sola tirada. Ya es el que escucha podcast con veteranía o con experiencia, ya sabe que puede darle hacia adelante, darle hacia atrás, pausarlo, escucharlo, durar una semana escuchando el mismo episodio. Pero el que es nuevo en este terreno va a querer, como si fuese un video de YouTube, reproducirlo completo. Entonces, si la duración es muy alta, si son 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, puede ser que las personas nuevas que lleguen a ese episodio se resistan a escucharlo porque ya ven cuánto dura. Y tú lo sabes, porque en YouTube los criterios para elegir un video frente a todos los que hay cuando tú buscas en el buscador son primero el thumbnail y el tema, naturalmente, el título y la duración del video. Y sabemos, los que hacemos videos para YouTube, que hay un tiempo estándar, un tiempo promedio con el que la gente ve nuestros videos. Y de hecho YouTube tiene un parámetro óptimo de duración de video que va a más o menos 12 minutos en promedio. 12 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que la gente, por las estadísticas que tienen, suele ver videos. Entonces, en el podcast no hay una métrica que se pueda decir exacta cuál es el promedio óptimo de duración, pero se han hecho encuestas para saber cuál es el tiempo óptimo o el tiempo promedio en que la gente suele escuchar episodios de un podcast. Y hasta la fecha y las últimas encuestas que han aparecido dicen que el tiempo óptimo va desde los 20 minutos a los 40 minutos. Es decir, que si es un podcast que tú necesitas dar mucho contenido y que tú entiendes que no puede durar 20 minutos, por lo menos comenzando, no pases de 40 minutos. Si es un podcast tipo monólogo, como es mi caso, hablando solo, de con tips y recomendaciones, acércate a los 20 minutos, ¿ya? Es un tiempo que puede ser óptimo para que no haya resistencia a darle a reproducir, sobre todo a los usuarios nuevos. Porque sí, el podcaster profesional tiene que pensar en que cada día van a llegar personas al podcast que no conocen el podcast, pero que nunca han escuchado un podcast y que no tienen cultura o costumbre de escuchar podcast. Entonces tenemos que quitar la mayor cantidad de obstáculos o barreras que se puedan presentar en el podcast para que los nuevos que lleguen no se resistan a hacer play. Me doy a entender. Es decir, si yo comenzando, por ejemplo, por hacerte la analogía con YouTube, si yo comenzando mi canal de YouTube, el primer video que grabo es 50 cosas que no sabes sobre mí y ese video dura 1 hora. El que llegue a ese video, porque es un tipo de video con un título común o de tendencia, y ve el video tuyo o ve el video mío, porque soy yo que estoy creando el 50 cosas que no sabías sobre mí, primer video de mi canal de YouTube, lo primero que va a decir la gente, ¿quién es este? Yo no conozco a este tipo. Y para colmo tengo que tirarme 1 hora viendo 50 cosas que no sé de él si no sé quién es él. Apenas tiene suscriptores y este es su primer video. No te voy a ver. En los podcasts recientes no podemos jugar a ser celebrities. Tenemos que jugar a servir y hacerle útil a la gente. Entonces ponlo fácil a la gente. ¿Tu tema se puede decir en 20 minutos? Excelente.
En 10, excelente. En 5, excelente. Pero no, tú quieres durar 1 hora para contar historias no relacionadas con el tema y abarcar un tiempo para luego trabajar el tema en 10 minutos y 50 minutos de relleno. No lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no te van a escuchar o no se van a suscribir y no te volverán a escuchar. Sería una primera experiencia. Parece que llega por primera vez a tu episodio y no va a querer volver a escuchar otro. Entonces, para mí el tiempo óptimo tiene que ver con el tiempo óptimo para condensar un tema que sea de mucha utilidad o de alto valor para la audiencia, que no sea tan alto, por lo menos comenzando, para que quienes me descubran no sientan la resistencia a hacer clic en play. ¿Ya? Y si le es útil y es condensado, entonces, y las personas me están escuchando, quiere decir que ese es el tiempo óptimo para mí. Otra manera de saber cuál es el tiempo óptimo, si ya tú tienes un tiempo grabando tu podcast, es que vayas a las métricas, por ejemplo, que te da Spotify, podcasters.spotify.com o iTunes Connect, y veas el tiempo que dura la gente escuchando un episodio. Eso se llama el performance, el rendimiento por episodio. Tú entras a un episodio, vas a ver una gráfica que te dice cuál es los minutos promedio en los que las personas escuchan ese episodio y el otro episodio y el otro episodio. Si tus episodios suelen durar 30 minutos, pero el tiempo promedio es de 17, 18, de por lo menos 10 episodios, ahí hay una señal de que la gente en algún momento se va y tú vas a ver dónde se va. O tú eliminas ese elemento donde la gente se va y acortas el episodio respondiendo al tiempo de retención. Y esa es tu duración óptima. Duración óptima también tiene que ver con el feedback que te dé tu audiencia. Yo puedo comenzar con un podcast de 10 minutos, 15 minutos o hasta 20. Y puede ser que al crear comunidad y una gran audiencia, ellos me exijan que yo profundice más en los temas y tenga más duración mi podcast. Entonces ya en ese caso, como yo tengo audiencia y yo grabo para mi audiencia, pues entonces yo hago caso y digo, bueno, para ellos prefieren que en vez de 20 minutos sea de 40 minutos, pues lo voy a hacer de 40 minutos si la mayoría lo pidió. Pero eso es un caso excepcional que responde a escuchar a la comunidad. Entonces, si tú tomas como parámetro podcasts de famosos, que suelen ser largos. Joe Rogan. No, pero es que Joe Rogan dura 1 hora, 2 horas, 3 horas y tiene miles de descargas. Joe Rogan es una figura pública que tiene muchos seguidores y que la gente duraría lo que sea por verlo. Michelle Obama puede durar 5 horas y va a tener a la gente escuchándola porque Michelle Obama es Michelle Obama. Joe Rogan es Joe Rogan. Son figuras públicas que construyeron marca incluso fuera del podcast y tienen una comunidad enorme y seguramente que basado en las métricas se dan cuenta de si esa hora, 2 horas o 3 horas vale la pena seguir haciéndolas. Si Joe Rogan se diera cuenta en las métricas de promedio de reproducción que solamente la gente ve 10 minutos de sus entrevistas, no duraría 1 hora, no duraría 2 horas, duraría 10 minutos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve durar 1 hora o 2 horas para que te escuchen 10 minutos? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, si Joe Rogan, Tim Ferriss, quien sea que famoso, tiene episodios largos que tú te los disfrutas porque tú eres miembro de esa comunidad, no quiere decir que a ti te funcione esa fórmula. Ya, porque tú no eres Joe Rogan. ¿Lo ves? Entonces, si Joe Rogan dura 2 horas, 3 horas, Tim Ferriss, es porque sabe, en las métricas se da cuenta de que la gente escucha por lo menos el 80% del episodio. Por tanto, no importa que dure 1 hora o 2 horas. Ahora, es tu caso, revisa tus métricas y luego saca de las conclusiones, ¿ya? Entonces, ahí hay unas cuantas recomendaciones que te di, espero que te sirvan, me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a podcasters.pro para que sigamos debatiendo al respecto. Nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Chao.